Son punto y contrapunto. Habemos refugios para mujeres en situación de violencia extrema. El presidente, la secretaria de Gobernación y la directora de Inmujeres ya lo confirmaron, pero los refugios serán operados ahora por estados y municipios, lo que deja en la incertidumbre a casi el 80% de estos centros, que son operados por organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué se puede esperar con esta medida? Veamos el contexto. Luego de recibir la instrucción presidencial de no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Salud suspendió la convocatoria para la asignación de subsidios a los refugios para mujeres administrados por organizaciones de la sociedad civil. En el presupuesto de egresos de la Federación para este año están etiquetados 346.482 millones para este programa. Aunque la convocatoria se reabrió, esta semana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que los refugios se mantendrán, pero bajo la rectoría del Estado. Sánchez Cordero señaló que los recursos dedicados a estos espacios y operados hasta ahora por organizaciones civiles serán transferidos a estados y municipios como parte del plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. Añadió que se tomará como modelo el refugio Puerta Violeta, inaugurado en septiembre pasado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Puerta Violeta ofrece apoyo de policía capacitada, atención psicológica, asesoría jurídica, gestoría de servicios médicos y talleres de capacitación a mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Además de Escobedo, en San Bernabé, Guadalupe, Apodaca y en el centro de Monterrey, operan ya estas unidades de atención multidisciplinaria implementadas por el gobierno de Nuevo León y asesoradas por Alternativas Pacíficas. Durante 22 años, la organización Alternativas Pacíficas ha ofrecido atención a mujeres violentadas. En 2018 recibió 8 millones de pesos del presupuesto federal para operar de manera independiente otros 2 refugios que se verían afectados si la administración federal elimina los subsidios otorgados a las organizaciones de la sociedad civil que operan el 71.66% de los refugios existentes en México. En varias ocasiones, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que las OSC cometen muchos abusos y que los beneficios sociales serán otorgados de manera directa. La Red Nacional de Refugios, que opera 41 refugios y 39 centros de atención externa, señaló que dar apoyos económicos no constituye una solución para la erradicación de la violencia y han solicitado al Ejecutivo crear políticas públicas afirmativas en conjunto con la sociedad civil. Punto y contrapunto. Vaya tema, Wendy, vaya tema, porque sí estábamos muy asustadas y asustados muchos. Hicimos incluso por ahí un video que Saskia Niño de Rivera, de Reinserta, invitó a varias mujeres feministas y algunos aliados como yo a pedirle al presidente que no detuviera esto, que no dejara en una situación de vulnerabilidad a las ya de por sí vulnerables víctimas de violencia de género. Lo mismo ocurre con otra convocatoria, la de VIH-Sida, pero evidentemente muchas organizaciones de la sociedad civil están preocupadas por este tema, que entiendo lo que quiere el gobierno de la 4T es tener una relación más de que el Estado pueda llegar a todo y quitarle un poco a los particulares eso, porque ha habido problemas en el pasado. Evidentemente uno de esos problemas era el caso de este señor Serrano Limón, que con el recurso público compraba tangas en lugar de utilizarlo para su organización y para lo que él defendía supuestamente la vida. Pero bueno, ¿qué fue fundamental para que cambiaran, para que reculara este gobierno en el tema de los refugios? Nadie mejor que tú para que nos expliques. Gracias. Pues bueno, primero decir que logramos con la unión de muchas sociedades, de muchos colectivos, de legisladoras, legisladores, de gente de opinión pública, de las organizaciones de la sociedad civil que estamos en este tema, hacer este cambio primero de dejar de pensar que lo efectivo iba a ser darle el recurso directamente a las mujeres. Eso lo celebramos, fue algo que se reconoció, bueno, entre comillas, pero bueno, se rectifica y se habla que no se va a dar el recurso directamente a las víctimas, lo cual nos parece algo muy sensato porque era incrementar el riesgo. Incrementar el riesgo rápidamente, ¿por qué? Porque lo que las mujeres víctimas de violencia de género requieren no es un recurso cuando ellas salen huyendo, requieren de un espacio de protección, de atención integral especializada, y el recurso no les va a subsanar lo que ellas requieren, porque de hecho hay mujeres que tienen recursos económicos y lo que buscan es este espacio de protección para restituir sus derechos, que es lo que hacemos los refugios. Entonces tenemos ya esa gran ganancia de que se rectificó. Se volvió a decir ayer que los refugios iban, pero fue muy claro el gobierno a decir que iban siendo monitoreados y con regidos por el Estado y los municipios. Y bueno, en lo particular yo hablé con la doctora Nadim para que nos aclarara, porque aunque habló de refugios, nunca dejó muy puntualmente que los de las organizaciones de la sociedad civil. El contexto actual es que este año va la sociedad civil porque hay una convocatoria pública, sí, porque es legal, porque no haber aplicado el presupuesto de egresos de la Federación en este año sería totalmente ilegal. Y entonces, bueno, hubieran venido y por la muchas presión cuestiones. que hubo, ¿no?
legales y la presión que hubo de toda esta colectividad y que agradecemos la suma de las voces. Pero también sigue habiendo la incertidumbre de qué va a pasar si hay un modelo que, con todo el respeto, es un modelo que se viene haciendo desde hace 20 años. O sea, el Centro de Atención Externa es replicable en todos los estados de la República, pero que además tendremos que identificar cuál va a ser la participación de las organizaciones de la sociedad civil con este nuevo enfoque del gobierno, en dónde vamos a coadyuvar, porque reconocemos, y bueno, mucha gente lo hace, creo que este gobierno lo está empezando a hacer, que la sociedad civil tiene un trabajo desde hace más de 20 años, que hay credibilidad, que tiene personal capacitado específicamente para atender a las víctimas, y que el dejar de mirar esto sería nuevamente revictimizante, porque es un hecho que pues el Estado hasta hoy día no ha tenido credibilidad para con las víctimas. Las mujeres se acercan con la sociedad civil y no con un Estado que les ha revictimizado y que han estado ya tocando puertas a 4 instituciones de gobierno hasta que llegan a una organización de la sociedad civil. Entonces, avanzamos, sí, pero hay mucho todavía camino por avanzar, y sí está la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a hacer este gobierno con este capital, estos recursos humanos y esta infraestructura de la sociedad civil ante este nuevo modelo que propone, que también tendría que valorarse. Ceci, ¿cómo ves este tema? A ver, yo pregunto porque sí yo vi mucho ruido en redes sociales, sí veo que también este gobierno de repente sí reacciona a la presión, ¿no? De repente con la Guardia Nacional, por ejemplo, pues al final de cuentas salió un poco un híbrido entre lo que quería el colectivo de seguridad sin guerra y lo que quería originalmente Andrés Manuel López Obrador, que era una guardia militar, por cierto. Pero bueno, ahora con este tema de las estancias también medio como que están reculando, ahora con el tema de los refugios, con el de VIH sí todavía nada, pero de repente sí parece que sí escuchan, ¿no? Que de repente en 100 días les jalamos las orejas, les decimos, oigan, por ahí no, y de repente sí abren puertas, se reúnen con activistas, con la nueva titular de Mujeres, que ya nos comentaba por acá Wendy, pues sí escuchó. ¿Tú cómo lo ves? Pues me parece que sí es de celebrar que al menos este año tenemos garantizado que los refugios de la sociedad civil van a estar funcionando. Hay que recordar que, y esto lo documentamos desde Fundar en un diagnóstico que hicimos muy de la mano con la Red Nacional de Refugios, en donde documentamos que los refugios justamente cuando surgen ante un vacío institucional, precisamente porque el Estado no tenía toda la capacidad para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia extrema, ¿no? De violencia de género. Entonces, en ese contexto surgen los refugios. Y si bien no es digamos, el modelo o lo que se desea, porque eso implica que muchas mujeres que carecen de redes, que carecen de patrimonio, de recursos, tengan que dejar todo para ponerse a salvo y sentirse protegidas, me parece que son en este momento necesarios. Y así es como hay que verlos, ¿no? Pero en el futuro, entonces, ¿sí estás más a favor de un modelo en donde el Estado sí tenga y pueda operar todos estos refugios? O sea... Pues me parece que justamente refugios es solo una parte de toda esa obligación que se tiene que entender de manera muy amplia, sí, de brindar atención a las mujeres. Y eso va desde que el Estado garantice, no refugios, sino garantice que cuando las mujeres lleguen al sistema de salud pública sean atendidas sin que sean violentadas, sin que se les condicione, por ejemplo, la atención o sin que minimicen sus propias necesidades o demandas, ¿no? O que si acuden a los ministerios públicos, entonces ahí no les digan, señora, regrésese con su esposo, claro, ¿qué hizo usted que lo hizo enojar, ¿no? No la revictimicen. Que no la revictimicen, exactamente. Que toda esta violencia estructural no se reproduzca en las instituciones del Estado, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Capacitación de las procuradurías, capacitación de abogados, presencia? Por ahí el modelo que presentaban en este plan, creo que lo decía Olga Sánchez Cordero, es el modelo también que hay en Ciudad de México, ¿no? Que hay un grupo de abogadas que son las que atienden estos temas en las fiscalías o donde acuden las mujeres a denunciar. ¿Qué es? Como los CABIS. Sí. Sí, me parece que es eso, es asumir y cumplir eso que le corresponde realizar a las procuradurías, los ministerios, los tribunales, que es aplicar justo la perspectiva de género. ¿Cómo se hace? Sí, con capacitaciones, sí, con mucha sensibilización, pero también, ¿por qué no?, con sanciones a los funcionarios que se niegan a cumplir la ley, ¿no? Sanciones administrativas, reparación de daño. O sea, me parece que es algo más completo, ¿no? Ahora,
Como bien decías, Cecilia, Marce, este año hay convocatoria, este año hay, pero ¿y el año que viene? ¿Qué sigue ahora para las organizaciones? ¿De qué manera se podrá incidir para que el próximo año, pues, si cambia el esquema, sea de la manera mejor o más provechosa, digamos, para que las mujeres que caigan o que tengan una situación de violencia en este sentido se puedan ser protegidas, puedan no estar descobijadas y demás? Claro, a mí lo que me preocupa es algo justamente que decía Olga Sánchez Cordero, que es de los 70 existentes, solo 20 tienen criterios de excelencia. ¿Cuáles son esos criterios de excelencia? O sea, valdría la pena preguntarnos qué lineamientos están tomando para de la noche a la mañana descalificar a absolutamente todos 50. Los refugios a 50 y justo aprobar 20 de acuerdo a yo no sé qué criterios están utilizando. Y es muy grave porque no solo es un discurso que va dirigido a los refugios, estancias infantiles u otras organizaciones que están enfocadas más en temas asistenciales, en las organizaciones de la sociedad civil, y me quedaría también con lo que dijo Wendy, o sea, las mujeres en situación de violencia que ya pasaron por 3 instituciones antes de llegar a un refugio operado por las organizaciones de la sociedad civil, no confían en el gobierno. Llegan porque encuentran una red de apoyo que tienen muchísimos años trabajando e incluso otras, los refugios al final son eso, son redes de apoyo. Entonces, pues sí, el discurso es algo de lo que me preocupa bastante, y que en el siguiente año el modelo cambie específicamente a algo concentrado por el gobierno, sin tomar en cuenta las organizaciones de la sociedad civil y sin transparentar estos criterios o lineamientos de fiscalización y de otras cuestiones. Y quiero nada más tocar rapidísimo un punto que justo estamos viendo desde Amnistía, que es Alondra. Alondra es un caso que estamos llevando de feminicidio en Jalisco, que ella asistió para que se le brindara protección porque vivía violencia, y 10 días después de dar a luz, un mes después de llegar ante la autoridad, su pareja la asesinó. Entonces, este tipo de cuestiones que vivimos todos los días son cuestiones que no podemos llegar a una violencia institucional que también se está repitiendo. Por último, Wendy, nos queda todavía un minutote para concluir también con este tema. ¿Qué sigue para el tema de los refugios? Yo nada más quería hilar lo que comentábamos en el bloque pasado. Me parece que el gobierno nacional da el mensaje de que está haciendo, aunque un poco de manera atropellada. Y después viene con un control de daños a explicarnos cómo van a estar las estrategias. En el caso de los refugios, yo comentaba que tenía la pregunta de cómo lo van a hacer si es que caen a manos del Estado, porque si se puede equiparar, o si puedo poner el ejemplo, lo que pasa con la alerta de género, ¿no? Le dan el dinero al al Estado, y el Estado termina gastándoselo en nada que ver con lo que tiene que atender, ¿no? Entonces esa sería mi preocupación. Y con lo que decía Wendy, me parece que las organizaciones y los refugios ya saben qué es lo que tienen que atender. El Estado no tenemos la seguridad. Tienes el diagnóstico, sí sabe, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces me parece que es un poco navegar en tierra desconocida por parte de los estados, y que vienen haciendo un muy buen trabajo las organizaciones. Bueno, Wendy, te voy a dar un minuto más, simplemente para acabar. ¿Hacia dónde vamos con este tema? ¿Qué esperarías para el año que viene? Esperaría que se retomara la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, que todos nos volviéramos a sumar, y que este gobierno realmente escuchara las voces de las víctimas y que no revictimizaran. Hay momentos de transformación, sí, pero es un proceso y no es de la noche a la mañana. Entonces, esto es un cambio paulatino y a muy largo tiempo. Bueno, pues así de contundente, así de claro. Muchas gracias a las 4. Déjenme hacer una pausa y regresamos con la paparrucha esta noche. Gracias.